Problema de optimización o problema de máximos y mínimos. Nos dice que la suma de dos números positivos es 48. ¿Cuál es el valor mínimo posible de la suma de sus cuadrados? Lo primero que tenemos que hacer en este tipo de problemas es poner una función que describa lo que tengo que hacer máximo o mínimo. Aquí lo que tengo que hacer mínimo es la suma de sus cuadrados. Pues eso es una función, voy a llamarla f de x, xy, claro, porque son dos números, la suma de sus cuadrados, cuadrado del primero más cuadrado del segundo, la suma de sus cuadrados. Y esto tiene que ser mínimo. Bien, ¿cuántas variables tenemos? Tenemos dos variables. Entonces tenemos que buscar una relación entre ellas para que la función solo tenga una variable. Y la relación es la primera frase del enunciado. La suma de los números es 48. Así que ponemos que los dos números sumen 48. Esto nos permite, si despejamos de aquí uno de ellos, por ejemplo, li, será 48 menos x, sustituirlo en la función y ahora solo tendrá una variable. Si ahora donde pone y, ya solo pongo f de x, porque donde pone y pondremos esto, 48 menos x al cuadrado más, y ahora y al cuadrado, pues y al cuadrado ponemos 48 menos x, como estaba al cuadrado, pues ponemos al cuadrado, ¿no? Bien, pues ahora ya tenemos la función con una sola variable. Condición de máximo a mínimo. Condición necesaria es que la derivada sea igual a 0. Esta es la condición necesaria, no suficiente, sino la necesaria. Entonces vamos a ver qué valor de la x hace que la función tenga una derivada 0. Para eso voy a derivar la función y ponemos f' de x, derivada de x al cuadrado es 2x. Y derivada de esta función al cuadrado, pues es el exponente 2 por 48 menos x elevado a 1 menos, o sea, elevado a la 1, no lo ponemos, y luego por la derivada de lo de dentro, que es 0 menos 1, por lo tanto menos 1. Vamos a simplificar un poco esta función y a ver cómo ya nos queda la derivada. 2x más, y ahora como este menos 1 y este 2, pues serían menos 2, pues ya podemos poner menos 2 por 48 y menos 2 por menos x. O sea, menos 2 por 48 son 8 por 16, 96. Y luego menos 2 por menos x más 2x. ¿Cómo nos queda ya la función? 2x y 2x son 4x menos 96. La función derivada 4x menos 96. Bueno, pues como hemos dicho que tenía que ser igual a 0, pues vamos a igualarla a 0 y despejar la x. La x despejada nos quedará el 96 que pasa a sumar dividido entre 4 que pasa a dividir. Y esto nos queda una x de 24. Por lo tanto, posible punto de máximo o mínimo, en este caso tiene que ser mínimo, es x24. ¿Cómo sé si es máximo o mínimo? Bueno, pues hay dos métodos y lo voy a hacer por los dos métodos, uno en cada lado de la pizarra. Uno de ellos es hacer la segunda derivada y ver el signo de la segunda derivada. Si la segunda derivada es positiva, entonces se tratará de un mínimo.
En cambio, si la segunda derivada es negativa, se tratará de un máximo. Pues vamos a hacerlo. Segunda derivada, como esta era la primera derivada, segunda derivada, derivamos en el 4x menos 96 y nos sale 4. 4 es positivo, sí, es mayor que 0. Por lo tanto, es un mínimo. ¿Cuándo haremos este método? Cuando hacer la segunda derivada sea sencillo. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Que es muy fácil. Por lo tanto, en x igual a 24 hay un mínimo. Bien, vamos a hacerlo por el otro método. El otro método consiste en estudiar los signos de la derivada y que nos dan información sobre la función. Es decir, yo pongo en una línea la función y en otra línea pongo la derivada. Marco el punto donde es 0, el 24. Para la derivada y marco 24 para la función. Tomo un valor que esté a la izquierda del 24 en la derivada. Por ejemplo, el 20, ¿no? Y entonces miro el signo. Para el 20, pues sería 20 por 4, 80 menos 96, sería negativo. Pues eso significa que en todo este intervalo la derivada es negativa. Y eso me da una información de que la función es decreciente. Luego miro en un punto a la derecha del 24, por ejemplo el 25 o el 30, y sustituyo en la derivada. Y vemos el signo. Si es 30, pues serían 120 menos 96, eso es positivo. Por lo tanto, en este otro intervalo es positiva. Y cuando es positiva la derivada, pues sé que la función es creciente. Entonces, si decrece y crece, entonces es un mínimo. Lo hemos hecho por otro método. Ventajas de este método, que no tengo que hacer la segunda derivada. Con la primera derivada puedo obtener si es máximo o mínimo. Bueno, de una forma o de la otra, ya sabemos que en x24 hay un mínimo. Pero tenemos que sacar la y. Y para eso nos vamos a donde habíamos despejado la y. La y será la que corresponda a la x24. 48 menos 24 nos sale 24. Por lo tanto, la solución es que la x sea 24 y que la y también sea 24 y nos dará que la suma de sus cuadrados es mínima.